de pasar la ofrenda, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el domingo pasado, que, vamos a decir, comenzamos un nuevo subtema dentro de lo que estamos viendo, y ahora estamos viendo los deberes que tenemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo para con nuestros pastores, ancianos, sobreveedores u obispos. Términos que yo siempre reitero, así se les va grabando, son sinónimos, son términos que aparecen en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Deberes. Y vamos a ver que las palabras con que vamos a enunciar son verbos, son acciones. Y el domingo pasado vimos uno, que era reconocer. Muy cortito el repaso que hacemos. Primera Tesalonicenses 5:12 y Romanos 16, 13 al 18. Reconocer. Y decimos que muchas veces cuando estudiamos el libro romano, estamos estudiándolo en los domingos a la mañana, vamos terminando el capítulo 3. Y cuando llegamos al capítulo 16, donde empieza con los saludos, Pablo, es una de las cartas que más personas menciona él por su nombre, no le llevamos importancia, ¿sí? Medio como que la dejamos la lectura. Y vemos que en primera Corintios 16 están todos los saludos cuando termina la carta. También, no le llevamos. Pero en el 13 al 18 Pablo menciona a 3 personas y donde encontramos esa acción, ese verbo de reconocer a aquellos hermanos que están entre nosotros sirviendo al Señor, y allí los menciona. Dijimos que la palabra reconocer es conocer bien, bien conocido, estar familiarizado por completo, examinar con cuidado. Y decíamos que reconocer no es lo mismo que elegir. El domingo pasado elegimos nuestros candidatos, que eran precandidatos hasta el domingo a la noche, y a partir de los que salieron ganadores en cada una de sus listas en las PASO, hoy ya son candidatos. Hemos elegido. Y en la iglesia lo que decimos nosotros, no elegimos. No es que escojo este en lugar de este, como hicimos, vieron la cantidad de boletas que había, y yo, no, a mí me gusta esta, con esta. No, tengo que elegir una. Cuando reconocemos, estamos reconociendo el trabajo y el servicio que hace. Hoy vamos a ver la segunda acción y vamos a ver si podemos avanzar con otra más. Y hay 2 que están prácticamente juntas. Vamos a leer 1 Corintios, justamente también el mismo versículo, porque ahí aparecía un verbo y otro en hebreo. 1 Corintios 16, 15 y 16. Y después vamos a ver el pasaje de Hebreos 13, 17. Dice así, yo lo leo primero en versión Reina Valera 60. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Aicalco, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque conformaron mi espíritu y el vuestro. Reconocedle, pues, a tales personas. Este lo leímos, lo vimos el domingo pasado en el verbo reconocer. Y acá menciona estas 3 personas, Estéfanas, Fortunato y Arcaico. Y dice acá sujetarse. Entonces, sujetar. Este era el primero. Segundo. Dice, nueva versión internacional, que se pongan, les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos, de modo y de todo el que colabore en este arduo trabajo. 1 Corintios 16, 16. Y vamos a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras armas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la nueva versión internacional, obedezcan a sus dirigentes y sométanse o sujétense
a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlo a fin de que ellos puedan cumplir su tarea con alegría, sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La segunda acción, sujetar y obedecer. La obediencia. Son términos, si bien son distintos verbos, pero están íntimamente relacionados. ¿Qué es la obediencia? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es la obediencia. Sabemos lo que es la desobediencia. A veces cuesta definirlo, pero lo sabemos. La sabemos. Desde los más chiquitos, con 3 o 4 años, los chicos ya saben lo que es obedecer y lo que es desobedecer. Y cuando los chicos desobedecen a los papás, saben muy bien que no le han hecho caso lo que el papá y la mamá les ha dicho. Pero yo quiero decirle que la obediencia en el concepto bíblico es un principio eterno. Es un principio eterno de Dios, que fue instituido antes de la caída del hombre. Junto con este principio de la obediencia, viene el principio de autoridad. Hace algunos años, en este espacio de la clase, hablamos sobre el principio de autoridad. Y Dios demanda de que seamos obedientes, sujetos a las autoridades que se han establecido, vamos a decir así, en nuestra vida. Dios ha establecido para nuestro bien autoridades que nos conducen, que nos gobiernan y que nosotros debemos obedecerlos y estar sujetos a ellos. En nuestra vida común tenemos las autoridades, por ejemplo, los que trabajan. Tienen autoridades en el trabajo. Por eso Pablo, tanto en Efesios como en Gálatas, le habla a los esclavos de aquel entonces. Hoy serían los empleados. Y le dice, obedezcan a vuestros amos, patrones, porque ellos son sus amos, son sus jefes. Obedezcan. Entonces tenemos ese principio eterno de Dios establecido de autoridad. También tenemos la autoridad, eso en el ámbito del trabajo. Tenemos autoridad en el ámbito social donde nosotros movemos o en el país. Tenemos nuestras autoridades naturales, presidente para todo el país, gobernador, intendente, jefe comunal, que nosotros debemos obedecer. Romanos capítulo 13 dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios y están para nuestra mejor convivencia. Aunque nos guste, aunque no nos guste, aunque sea un jefe tirano, exigente. Entonces tenemos autoridades en nuestra vida laboral, en nuestra sociedad. También tenemos autoridad en nuestra casa. Dios ha establecido la autoridad en el padre, que juntamente con la madre, vamos a decir así, conduce en la casa. Y esto lo vemos en el libro de Efesios y también en Colosenses. Maridos, amad a vuestras esposas, esposas, amen. Y habla a los padres y habla a los hijos. Y en el cuarto nivel, donde tenemos, es en la iglesia. Dios ha establecido este principio de autoridad. Este principio de autoridad. Donde los miembros de una iglesia local, y nosotros vamos a poner nuestro nombre,
los miembros de la iglesia de 24, como nos la llamamos nosotros, debemos obedecer, estar sujetos a los pastores, ancianos, sobreveedores y obispos. Y aquí en Hebreo nos dice el por qué. Porque ellos velan, cuidan por nuestras vidas y le ayudemos para que les sea más liviana la tarea. Eso es lo que está diciendo allí en Hebreos. Entonces yo quiero recordar esto, de que este principio de obedecer y de sujetar es el principio de autoridad. Se remonta al jardín del Edén. Cuando Dios le dijo a Adán: vos tenés señorío, vos sos la autoridad acá. Vos podés hacer todo lo que quieras en el jardín. Todos los animales están a tu disposición, todo. Pero tenés que ser, conmigo, obediente. ¿Qué le pidió Dios? Una sola cosa que no hiciera. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Génesis capítulo 3. Principio de obediencia. No había pecado. Estaba Adán y Eva solamente. Tenían todo a disposición. Génesis capítulo 3. Conocemos la historia. Los que venimos a la escuela dominical desde chicos la escuchamos. Vino la serpiente, Satanás, por medio de la serpiente, tienta a la mujer, desobedece la orden que Dios le había dado a Adán, y Adán se la había transmitido a Eva, comen el fruto los dos, y comienza la caída, el pecado, la desobediencia, que es el tema que estamos viendo acá, la desobediencia. Versículo 17 solamente de este capítulo. Y Dios le dijo al hombre: por cuanto, ¿cómo dice ahí? Obedeciste a la voz de tu mujer. Vamos a hacer un paréntesis. No obedeciste la voz mía, porque comiste del árbol. Saquemos todo comentario de obedecer la voz de la mujer. Lo dijo Dios. No vamos a hacer ningún comentario porque está de más. Porque acá, pero Dios le dice: no me obedeciste. Vos tenías todo para hacer. Todo. Únicamente tenías. Obedeciste. Me desobedeciste. Comienza el juicio de Dios. Maldición sobre la tierra, sobre el hombre, dolor para la mujer, expulsión del jardín del Edén, expulsión de la gloria de Dios, la muerte, el dolor, la angustia, juntamente con eso la promesa de salvación. La obediencia es un principio eterno de Dios. Y es como vamos a llamarle, como utilizar una palabra, el sistema. La sociedad se desequilibró, se deformó, se pudrió, se corrompió. Dios establece ese principio de autoridad que se mantiene. Entonces vamos a establecer un principio de autoridad. En la casa es este, en el trabajo es este, en la sociedad es este. Y por lo tanto en la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia debemos obedecer, estar sujetos a aquellas personas que el Espíritu Santo ha puesto, Hechos capítulo 20, que son los ancianos, pastores, sobreveedores u obispos. Es muy interesante porque en muchos versículos, especialmente de las cartas de Pablo, Pablo insiste en la obediencia a Dios y que la obediencia es evidencia
es síntoma de espiritualidad. Por ejemplo, vamos a Efesios. Cinco, 18. No se emborrachen con vino, en el cual lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con todo corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene que controlar sus vidas. Acá Pablo va a ilustrar, dice, que la persona que está conducida, manejada, controlada por la bebida alcohólica, en este caso le llama el vino, trae problemas. Ustedes déjense controlar por el Espíritu Santo. Esto lo vimos al principio. Y comienza en el versículo 21 hablando, yo tengo acá puesto deberes conyugales, pero en realidad habla de las relaciones interpersonales. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Estar sujetos al principio de Dios. Maridos, amen a sus mujeres. Esposas, esto. Sigue en el versículo, no lo vamos a leer porque forma parte de vida cristiana, ética cristiana. Después le dice, hijos, obedezcan a vuestros padres. Padres, críen a sus hijos en el temor de Dios. Siervos, empleados, los que están bajo autoridad, obedezcan a sus autoridades. Los que están en autoridad, acá le llama amos, jefes, pongámosle el término que háganlo, como dice el versículo 9, sirviéndolo de forma que lo hagan al Señor. Entonces vemos que la vida, desde el 21, comienza a hablar de las relaciones interpersonales. En la casa, esposo con esposa, padres con hijos. En la sociedad, amos, empleados, jefes. En el ámbito que sea. Pero comienza con el principio. Déjense controlar por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a ser obedientes y a estar sometidos bajo la autoridad. Si hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de desobediencia, fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la característica que tuvo fue la desobediencia. La desobediencia. ¿Qué es el reflejo de que nosotros somos desobedientes? Nosotros somos. Y lo vemos permanentemente desde el Génesis, cuando era una familia, en Abraham, Isaac, Jacob, José, todos sus hermanos. Llegamos al Éxodo y encontramos que el pueblo sale después de 400 años de esclavitud, de dolor, de muerte. Dios los saca, ellos no hacen nada más que preparar los bolsos y salir, cruzar el Mar Rojo y comienza, ¿cómo nos vamos a aprovechar? Comienza la desobediencia. Y comienza un pueblo desobediente, que es el reflejo de que nosotros somos desobedientes. Hebreos. (3:16) es hasta el 4:13, no lo vamos a leer todo, pero 3:16. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años?
¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Sigue preguntándose el autor a los Hebreos 18. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad o su desobediencia. Y sigue el pasaje. Y el capítulo 4 dice, todavía hay posibilidad de un reposo. Y va a recordar la historia para el pueblo de Israel de que el pueblo, a pesar de haber visto la mano de Dios, fueron desobedientes. Hoy vivimos en tiempos de desobediencia. Porque Satanás es desobediente. Es homicida, mentiroso y también es desobediente. Él se opone al principio de autoridad que estaba establecido en el cielo. Se rebeló a la autoridad de Dios. Lo hizo en el jardín del Edén, desobedeciendo el principio de autoridad que Dios había establecido. Y muchas veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel. Desobedientes. Pero ¿cómo puede ser? Hacía poquitos días que salieron, cruzaron el Mar Rojo, Dios le dio alimento, le daba el agua, le daba la comida y se adoraron al becerro allí en el monte Sinaí. Esto nos refleja la historia antigua, la realidad de nuestra vida. Somos desobedientes. No lo digamos en los chicos de 3 o 4 años, que no nos hacen caso, que desobedecen. No, nosotros somos desobedientes. Sergio. Bien, pero ¿somos más obedientes que el pueblo de Israel? A pesar de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio al momento, y se entristece y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, seguimos siendo desobedientes. La gracia de Dios es la que nos cubre. Y la gracia de Dios es la que nos cubre. Por naturaleza somos desobedientes. Por eso no nos queremos sujetar y obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. A eso voy. No nos gusta. No lo queremos. En nuestra naturaleza caída no lo queremos hacer. Sí. Tenemos más responsabilidad. Bien. Tenemos más responsabilidad. El libro de los jueces marca un tiempo de anarquía. El libro de los jueces termina con este versículo. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay mucha diferencia con el día de hoy. Hoy hay rey, hay autoridad, hay presidente, pero cada uno hace lo que le parece. Anarquía. Pero pasa en el trabajo, pasa en la calle. Pasamos por la calle, vean la cantidad de basura que hemos tirado. Un ejemplo, veámoslo en 100 metros, porque cada uno hace lo que le parece. Tiro. Lo triste
es que a veces lo vemos de puertas adentro para acá, donde cada uno hace lo que quiere. Se rompió el principio de autoridad, la desobediencia a la autoridad natural. Dios lo ha puesto, dice Romano, para nuestra convivencia, para nuestra vida, la autoridad en la nación, en el colegio, en el trabajo, en la familia. Para ir terminando con este punto, hay un pasaje que yo quisiera que a mí cada vez que lo leo me entristece ver esta historia. 1 Samuel capítulo 15. Reina Valera tiene el título Saúl desobedece y es desechado. Este capítulo 15 es el capítulo bisagra en el libro de Samuel. Bisagra porque va a quedar en el capítulo 15 atrás Saúl. Desde el 8 entra en escena. Vamos a dar cuenta que son como si fueran capítulos de la serie de Netflix. Y empezamos los primeros capítulos con Ana orando, lo vimos, lo vemos a Samuel en el capítulo 2 cuando es llevado al tabernáculo, no al templo. Si bien dice templo, era el tabernáculo. Con Elí, capítulo 3, era un niño, Dios lo llama, Samuel. Seguimos viendo la historia en el capítulo 8 y 9, entra Saúl en escena, pasa a ser el rey, primero de una parte de la nación, después de todo el pueblo de Israel. Capítulo 13 hay un incidente, capítulo 15, Saúl desobedece y es borrado, desechado de Dios. Después lean todo el capítulo. Hay algunas escenas, si queremos imaginarnos como una serie, bastante fuertes. Algunas palabras que me estremecen un poquito. Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl, anda y destruí el pueblo de Amalek. Destruí Amalek. No dejes con vida nada. No dejes con vida nada. Samuel era el varón, el profeta de Dios. Acuérdense capítulo 3, 4. Se había penado cuando el pueblo lo había desechado a Dios y había elegido a Saúl. Y dice, Samuel, no te pongas triste porque el pueblo no te dejó a vos, sino me dejaron a mí. Pero siguió siendo el profeta de Dios. Y llega Saúl, ataca a Amalek. Amalek era un pueblo, una tribu. Pero se quedó ¿con qué? Con lo mejor del ganado. Versículo 13. Y vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Se condenó solo. Samuel dijo, acá está una pregunta reflexiva. ¿Qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que estoy escuchando? Imaginemos la escena. Saúl dice, acá está, yo fui obediente. A ver, yo leo eso. Yo he cumplido la palabra de Dios. Yo he sido obediente. ¿Para qué abrió la boca? Y Samuel le dice, estoy escuchando el balido de ovejas y el mugido de vaca. ¿Qué es eso? Y Saúl pone excusa. Lo he traído de Amalek, el pueblo perdonó, pero es para Dios. ¿Cómo? Para tu Dios. Sigue ahí. Versículo 22. Samuel le respondió, lo leo en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué le agrada más al Señor?
de que le ofrezcan holocaustos, sacrificios o que le obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención a obedecer a sus palabras más que la grasa de los carneros. La grasa era lo que se quemaba, era lo que daba el combustible al fuego. Y la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y termina el capítulo. Y nunca más, después sigue todo el desenlace. Vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Termina el capítulo de la serie 15. Después léanlo. Tómense un tiempo. Pónganse. Y la desobediencia, la obstinación de Saúl. Y hoy día nosotros somos tan desobedientes como fue Adán, Saúl, nosotros. Y Dios nos sigue diciendo, ¿qué más me agrada a Dios? De que vengamos a la reunión todos los domingos. También vengo acá, participo en esto, hago esto. Participo en el grupo jóvenes, de mayores, de niños, de la hora feliz, de la célula, femenino, masculino. Pero no obedecemos la voz de Dios. Principio para todos. Dentro de esa obediencia, estamos sujetos a la autoridad que ha puesto Dios en nuestra vida, en la iglesia, a los ancianos, en nuestra casa, nuestros padres, en nuestro trabajo, llámese directores, gerentes, jefes, autoridades. Ahí cuando dice que Dios se arrepintió, utiliza una expresión particular. No es que Dios se arrepintió porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Está utilizando como si fuera un hombre. Eso es lo que está diciendo. Utiliza una expresión para que nosotros lo entendamos. Que Dios se apenó por lo que había hecho Saúl. Y lo triste es que Samuel no lo ve más a Saúl porque fue desechado. ¿Qué le agrada más al Señor? Es una pregunta. Respondámosle. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, esto. Mira que yo hago el devocional, leo la Biblia, oro, hago esto, estudio. Obedecer. Para los que están en autoridad, esa obediencia, lo voy a poner acá, implica respeto. Implica gratitud. Sujetarse, obedecer. Para todo, debemos ser obedientes. Vamos a la tercera acción. Reconocer, obedecer o sujetarse. Primera Tesalonicenses 5:13. Las otras que tengo las vamos a mencionar el domingo que viene. Vamos a pasarlas rápido, pero vamos a leer desde el 12. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, estamos viendo el primer verbo, a los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo voy a poner el tercero.
estimar. Pero ahí utiliza, sabemos lo que es estimar, apreciarlo, quererlos, considerarlos. Vamos a utilizar palabras sinónimas. Pero vamos a calificar cómo tiene que ser esa estima. ¿Cómo dice? En la versión Reina Valera dice con mucha estima. ¿La están leyendo lo que tiene la Biblia? Mucha. La nueva versión internacional dice alta estima. Con gran estima, grandemente estimados, a lo sumo, lo máximo, dándole el valor más grande. Eso es lo que quiere decir en estima, darle la más alta estima. No hace falta que te fijes, pero piensa en tu billetero monedero, los billetes que tenés. Fede, ¿tenés billetera? Bueno, no hace falta, no la saques. No nos humilles. ¿Billetes de cuánto tenés? De 100. ¿Qué más? ¿Podrá haber un verde ahí? ¿Un 500? ¿Qué más? Y tengo uno de 1000. Qué bueno. A ver, a mí me gusta ser práctico y me gusta trabajar con números. Todos los días yo estoy con números. ¿Cuál es el de más alta estima? Hoy el de 1000. Si tiene el de 2000. Y si estos fueran, bueno, no hay, pero si fueran dólares, el más alto. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? De mucha estima, de mucho valor. Yo abro la billetera y digo, ¿cuál es el que más vale? Yo los ordeno de mayor a menor. No sé cómo algunos ponen. Y bueno, y el que está de acá, vamos a decir lo que tenemos, el marroncito. Ese es el que más vale. Hoy no vale mucho, pero va. Ese es el que más vale. Entonces dice, entre la actitud de los hermanos entre las iglesias, lo tienen que estimar, pero mucho, como que vale mucho. Como el valor más alto que ustedes tienen. Para terminar, les voy a dar un ejemplo numérico. ¿Sí, Héctor? ¿Cómo? Sí. El principio de autoridad, yo no lo dije, pero está. Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Es un principio que se lo dijo Pedro a la autoridad. Ustedes se callan. Ellos eran las autoridades políticas en aquel entonces. La única condición para desobedecer a alguna de las autoridades es que lo que me está mandando vaya en contra de la voluntad de Dios. Si va en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Esa es la única condición. Puede tener mal carácter, puede ser callado, puede ser extrovertido, introvertido, desalineado, bien vestido, muy formal, informal. Pero la condición del principio de obediencia es, tenemos que obedecer a Dios antes que Dios. Es un principio, por eso hemos hablado, ¿qué pasó? Desobedeció a Dios, Adán. Desobedeció la voz de Dios, Saúl. Desobedecemos la voz de Dios. Y queda reflejado en la desobediencia en nuestra vida. En el trabajo yo hago lo que quiero, llego tarde. En la escuela, y bueno, presento el trabajo, no le hago caso a la directora, y mira, tenés que presentar las notas, después hago las notas. Tengo que entregar un trabajo que me pidió un cliente, y bueno, si lo hago así nomás, a último momento. Estamos desobedeciendo. Pero Dios. Yo quería terminar en esta estima, no sé si aclaró la duda al principio, con un ejemplo numérico.
¿Qué es eso? 10, 10, 2 10. Yo diría 1, 1, 0, 1, 1, 0. Lo hice en 10 porque nosotros trabajamos con el sistema decimal, porque tenemos 10 dedos. Sistema decimal. 10, 10. Algunos dirán, sí, son 10 y 10. Son 1020, un 1, un 0, un 1 o un 0. Ahora yo voy a aplicar aritmética. ¿Qué es eso? Una operación, 10 menos 10, ¿qué es? Bien. No le voy a cambiar. Vuelvo a tener 10 y 10. Pero le vamos a poner... ¿Qué es eso? 20. ¿Qué hice yo acá? ¿Qué hice acá? Suma. Acá resté. ¿Vamos? Vuelvo a tener 10 y 10. Pero ahora, ¿qué hago? Multiplico. ¿Cuánto da? Multiplico. Bien, bien, bien. Multiplico. Vuelvo a tener 10, 10. Pero ahora lo hago así. ¡Ah! Yo lo anoté. Potencio. No hace falta que lo busquen en la calculadora. Es 10.000 millones. Tengo lo mismo. En todo tengo lo mismo. Tengo 1 y 0. 10. ¿Cómo lo afecto? ¿Cómo lo afecto? Muchas veces nuestras acciones restan a la obra de Dios. ¿Estamos hablando? Mucha estima, alta. ¿Cuál es el más alto de todo? Abro mi billete y me encuentro con un billete de 10.000 millones. ¡Ah! O entro a mi cuenta del banco y encuentro ese saldo. Pero tenía lo mismo. Muchas veces mi actitud, mis acciones, resto. Abro la billetera, pongo el saldo, 0. Sumo. Bien. Multiplico. 10 veces subió. Pero acá subió 10 veces, 10 veces. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Entiende cuál es mucho? Alto. Esto es para los que están en autoridad, sí. Estimarlos mucho. Pero mi actitud, mi acción, mi compromiso, porque es con todos, dice acá. Es con todos. Debe sumar, duplicar, exponenciar, aumentar. Bueno, si haríamos un gráfico, esto es así, aumenta así, y este otro va a aumentar así. Ojalá que nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestro servicio con el Señor sea que sume, no que reste, porque si no, multiplique y por sobre todas cosas, potencie, aumentando, aumentando. Y que nuestra estima, nuestro aprecio, nuestra consideración, nuestro respeto, nuestra gratitud sea alta. ¿Vieron cómo fue subiendo? Fuera alta. Que fuera a la máxima potencia, como decíamos cuando estudiamos. Aumentemos mucha, altísima estima. Lo domingo que viene vemos 3 o 4 acciones más como para ir terminando el tema. ¿Cuáles deben ser nuestros deberes frente
a los hermanos que el Espíritu Santo ha puesto como ancianos, pastores, obispos en la iglesia y para con todos. Hoy, la obediencia y la estimación. Dios quiere un pueblo obediente. Que vengamos a la iglesia, pero que sea el resultado de una obediencia de lunes a lunes. Que cantemos y alabemos a Dios por nuestra obediencia en nuestra vida. Porque de nada sirve que seamos desobedientes hasta las 9:55 y a partir de las 10 seamos obedientes hasta la 1. De nada sirve lo que le pasó a Saúl. Y que podamos nuestra estima potenciarla en alta estima. Que sumemos, que multipliquemos y que potenciemos al máximo para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor derramado sobre cada uno. Gracias por tu palabra en esta mañana. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, tu paz, tu bendición nos acompañen, que puedan los chicos haber disfrutado una mañana, un tiempo lindo, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.